Profesor Román Ortiz, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo está? Doctor Londoño, Bueno, ¿cómo está? tengo una pregunta para usted, profesor, porque usted está mucho más enterado que uno y las noticias que llegan de los periódicos llegan siempre recortadas y a medias y usted las estudia en profundidad. China y Rusia, que están respaldando el gobierno de Nicolás Maduro, ¿han dicho algo en su favor? Que la inflación de millones por ciento les parece muy bien, que el endeudamiento de Venezuela es colosal, que la gente tenga que comer lo que haya en las basuras les parece un espectáculo lindísimo. ¿Han dicho algo sustancial en defensa de Maduro o que se trata la verborrea de que se trata de un Estado soberano y que la no injerencia en los asuntos externos? ¿Alguien defiende en serio al gobierno de Venezuela por sus obras, por sus ejecuciones en el mundo? Bueno, no, claramente que por sus ejecuciones y sus obras nadie lo defiende. Ahora, por conveniencia estratégica, evidentemente lo están defendiendo, y por conveniencia económica también. China ha invertido 50.000 millones de dólares en préstamos y sabe que la única forma de recuperarlos es que el chavismo se mantenga en el poder en Venezuela. Rusia se ha convertido últimamente, ha asumido el control de un número creciente de las reservas de petróleo que hay en Venezuela. Y podemos seguir, ¿verdad? Porque hay algunos países más ahí involucrados. Cuba todavía recibe algo de petróleo de Venezuela. Turquía ha firmado un acuerdo realmente importante que le está permitiendo explotar grandes cantidades de oro en Venezuela. De alguna manera, lo que yo creo que sí es importante es subrayar que, a pesar de lo que se dice, Maduro tristemente no está aislado. Maduro está apoyado por una serie de gobiernos, algunos de ellos extraordinariamente poderosos, y está aislado de las democracias, digamos, de los Estados Unidos, de Canadá, de las democracias en América Latina, de las democracias europeas, pero no está completamente aislado para nada, pues porque, como usted señala, Rusia, China, Turquía, Cuba y algunos países más continúan dándole respaldo, y un respaldo muy activo, ¿verdad? Respaldo muy activo, y nadie dice una palabra en favor de ese gobierno, en favor de sus ejecutorias, sino que todo es que lo quieren invadir, es que un país soberano, es que la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia en Venezuela? Profesor, la pregunta que uno se hace a estas alturas, porque ya Europa se va a pronunciar en contra del gobierno de Maduro ya como Europa, porque ya muchos países europeos lo han hecho individualmente. El Reino Unido, que le congeló una cantidad de oro al señor y que no se lo entregará sino al gobierno de Guaidó. Francia lo ha dicho repetidamente. Ya España, ¿quién lo creyera? Pero España también está en la misma ruta. Alemania, por supuesto, pero ya la Unión Europea se va a manifestar. Entonces, uno se pregunta cómo puede sobrevivir un gobierno en la quiebra económica en que está Venezuela. Porque usted dice, hay respaldos muy activos. ¿Le van a poner dinero? ¿China le va a poner dinero a Venezuela? ¿Rusia le va a poner dinero de Venezuela? ¿Se lo va a poner Turquía? ¿Cómo hace para sobrevivir un régimen en la quiebra que no tiene sino tanques de guerra, sables y ametralladoras? Pues mire, doctor Londoño, yo creo que la respuesta es exactamente esa, es usar las ametralladoras, los tanques, etcétera. Yo creo que aquí hay digamos, un problema de alguna manera de lo que esperamos que debería de hacer un gobierno y de lo que en realidad está haciendo gobiernos como el de Maduro y otros cuantos en el mundo, por citar algunos, Bashar al-Assad en Siria. Digamos que desde una perspectiva liberal y democrática estamos acostumbrados a pensar que los regímenes, que los gobiernos solamente pueden mantenerse si cuentan con una cuota mínima de respaldo popular. Pero lo cierto es que lo que se ha demostrado en sitios como, acabo de mencionar Siria, pero podría mencionar también Nicaragua, es que en realidad la represión funciona. Es decir, en realidad no hace falta que el gobierno tenga respaldo siempre y cuando los que estén al frente de ese gobierno carezcan completamente de escrúpulos y estén dispuestos a utilizar la fuerza de forma masiva.
Y eso es lo que está haciendo literalmente Maduro. Y por eso yo creo, y déjeme esta vez, permítame ser un poco pesimista, que yo creo que la situación en Venezuela no va a tener un desenlace positivo en el corto plazo, porque en realidad Maduro está dispuesto a hacer teniendo la herramienta clave para hacer eso, para poder conservar el poder, que es el control de las fuerzas de seguridad. Entonces, así las cosas, es difícil ver cómo la oposición en el corto plazo va a poder digamos, derrocarlo o forzar su salida del gobierno, ¿verdad? Bueno, profesor, pero yo insisto en mi pregunta con todo respeto, porque el problema no es el respaldo, el problema no es que tenga la fuerza. Con todo eso estoy de acuerdo. Tiene el respaldo de un poco de naciones interesadas en esto, tiene los mecanismos de la fuerza todos a su favor, pero sin dinero, ¿cómo funciona un régimen? Es que ya la última noticia, profesor, es que ya se acabó la basura. Es que no hay basura donde ir a comprar, a conseguir comida. La gente se está muriendo literalmente de hambre. Y los sitios donde ha tenido el dinero son sitios que ya no le van a permitir utilizarlo. Maduro no va a tener con qué comprar el mercado ni con qué pagar a sus fuerzas militares. ¿Qué va a hacer? Mire, yo creo, doctor Londoño, que el punto acá clave es que Maduro no tiene suficiente dinero para garantizar la alimentación de su población. Y esa es la razón por la que estamos viendo esa migración masiva de venezolanos fuera, la salida de decenas y centenares de miles de venezolanos de su país, ¿verdad? Pero lo que sí es cierto es que por una serie de canales mantiene recursos parciales, no limitados, pero suficientes como para alimentar la capacidad armada que conserva para poder mantenerse en el poder. Déjeme mencionar algunas fuentes de recursos, ¿verdad? Es cierto que China, que ha invertido 50.000 millones de dólares, no está dispuesta a invertir más dinero en Venezuela porque sabe que es un pozo sin fondo. Pero Rusia, que no tiene mucho dinero, sin embargo está aportando otras cosas. Ha aportado algunas cantidades limitadas de recursos, algunos pocos miles de millones de dólares, por un lado. Por otro lado, hay noticias en la prensa ya claramente de que está proporcionando apoyo militar directo a Maduro. Es decir, en estos días se ha hecho público el envío de aproximadamente unos 400 contratistas militares rusos con el objetivo de proteger a Maduro, al presidente Maduro. Y además de eso hay una cantidad de negocios ilegales a gran escala que están nutriendo al régimen, incluido el narcotráfico. Y finalmente tenemos el oro que parece que ha habido un acuerdo entre Venezuela y Turquía para que Turquía pueda explotar oro en territorio venezolano de manera masiva y sin muchos controles, por otra parte. Y para terminar, los recursos que todavía el gobierno de los Estados Unidos hasta ahora está comprando petróleo venezolano y pagándolo. Hago esta precisión porque petróleo venezolano está yendo a otros sitios, por ejemplo, está yendo a China o está yendo a Rusia, pero evidentemente está yendo a cambio de los préstamos que ambos países han hecho. En este caso, los Estados Unidos pagan el petróleo. En consecuencia, toda esta fuente de recursos que le estoy mencionando, evidentemente obliga a asumir a la población venezolana en su inmensa mayoría en un estado de hambre permanente, a no darle los más mínimos servicios, a que el país se desmorone, la infraestructura esté colapsando, pero le permite a Maduro conservar la capacidad armada suficiente para mantenerse en el poder. Profesor, aquí tenemos un problema de información que hay que resolver. Es cierto, todo lo que usted dice es cierto como siempre cuando hace exposiciones sobre estos temas en lo que usted es un maestro. Pero o tenemos informaciones equivocadas o nos tenemos que poner de acuerdo por alguna otra vía. Los Estados Unidos son los únicos que compran y pagan petróleo de Venezuela. Es correcto. En la noche de ayer salió una noticia según la cual los Estados Unidos no le pagarán
un centavo más al régimen de Maduro por el petróleo que le mande a los Estados Unidos, porque ese dinero quedará totalmente, y queda el que ya hay y el que hay de Citgo, a disposición de Guaidó. Sí, diga usted. Es probable que eso es a donde lleguemos. Es probable que eso sea... Lo dijeron ayer y a la gente hay que creerle, y lo dijeron oficialmente. No le vamos a pagar más dinero al señor Maduro, porque el presidente que reconocemos es el señor Guaidó. El señor Maduro que se olvide de recibir $1 del petróleo que mande a los Estados Unidos. Es cierto, digamos, pero eso es una decisión que se ha tomado o que se va a tomar en los próximos, próximamente. Hasta ahora, ese es un flujo de recursos que ha entrado en Venezuela. Y hay otro, y es cierto que se están tomando medidas para aislar todavía más económicamente. Como usted sabe con seguridad, en estos días pasados, el Banco de Inglaterra negó al gobierno de Venezuela, al gobierno de Maduro, a retirar 1.2 billones de dólares que tenía en depósitos en oro en dicha institución bancaria. Es cierto que el cerco económico se está haciendo más fuerte, pero al mismo tiempo yo lo que le diría es que hay una serie de intereses importantes, como hemos mencionado antes, que es posible que estén dispuestos a suplir al menos parcialmente esos recursos. Es decir, déjeme que le diga un poco cuál es mi valoración. Lo que quiero decir es que la idea de que el gobierno venezolano va a caer muy pronto, me parece que, me resulta excesivamente optimista. Yo creo que todavía Maduro tiene recursos para tratar de frenar el proceso. Y lo que está tratando de hacer, como yo creo que es muy evidente, es ganar tiempo, ¿verdad? Es decir, está ofreciendo negociaciones, hay contactos entre la oposición, otra vez entre la oposición y el régimen, etcétera. Yo creo que la clave acá está en cómo cortar ese apoyo externo que todavía mantiene. Yo creo que la clave está en cómo limitar o reducir o anular el apoyo ruso que tiene en este momento, cómo hacer lo mismo con el apoyo cubano, cómo evitar que ahora mismo Turquía, a través del acuerdo que le estoy mencionando sobre la explotación de oro, le proporcione otro chorro de recursos no suficientemente grande como para equilibrar la pérdida del petróleo, de los pagos de petróleo norteamericanos, pero en cualquier caso, relevante. Ese yo creo que es el factor clave, ¿verdad? Yo creo que hay evidente, con toda la lógica, hay un interés muy grande y un deseo muy grande que finalmente terminar este escenario de pesadilla que vive Venezuela desde hace 2 décadas, pero yo siento que Maduro y el régimen el grupo que le rodea está dispuesto a ir muy lejos para mantenerse en el poder. Desde luego que están dispuestos a ir tan lejos como sea necesario para que no terminar en una cárcel, por eso les están ofreciendo amnistías. Pero ellos saben todos los delitos que cometieron y el pasivo que tienen contra la humanidad entera. Pero lo que uno se pregunta, profesor, es hasta dónde va a llegar la lealtad de unas fuerzas militares que están corrompidas. Pues en Venezuela hay 1000 generales. Dígame pues lo que eso significa. Pero hay un núcleo en las fuerzas militares que se mantiene, que está ausente, que no forma parte del latrocinio. La pregunta es posible, se ve por alguna parte una fisura realmente importante en las fuerzas militares que le ponga fin a este régimen basado exclusivamente en el uso de la fuerza? Yo creo que la pregunta que usted está haciendo es la pregunta clave, y déjeme que mencione un par de cuestiones. La primera es que yo creo que es claro que la cúpula de las Fuerzas Armadas venezolanas está completamente cooptada por el régimen, está bajo su control. Pero también es cierto que a rangos más bajos, es decir, oficiales de rango medio, tenientes coroneles, mayores, y de ahí hacia abajo, el descontento es muy grande. Hay
dos cuestiones que tomar en consideración ahí. Número uno es que hay un aparato de contrainteligencia muy fuerte, dirigido y diseñado por los cubanos, que está vigilando a esos sectores y tratando de evitar que surjan conspiraciones significativas. Y hasta ahora ha sido exitoso en hacer eso. Segundo, que en la medida en que los mandos superiores están cooptados por el régimen, es muy difícil coordinar una conspiración. Es muy difícil que las fuerzas armadas, los opositores se muevan de manera integral, de manera coordinada, porque estamos hablando de mandos muy subalternos que tienen control sobre un volumen de tropas muy pequeño. En consecuencia, lo que podríamos ver, si eso tiene éxito, es si alguna conspiración, digamos, finalmente sale adelante, es una conspiración muy parcial que lo que podría llevar a una desintegración de las Fuerzas Armadas y pondría al país todavía más cerca de una guerra civil. Y déjeme que mencione un punto más que me parece bien importante, y es el caso del envío de este grupo de contratistas militares rusos a proteger a Maduro. Las Fuerzas Armadas venezolanas tienen una capacidad operativa en este momento mínima. Los que están llevando la represión en la calle en realidad es la Guardia Nacional, la policía y una serie de organismos de inteligencia como el SEBIN, etcétera. Digamos, las Fuerzas Armadas tienen muy poca capacidad operativa y además carecen de experiencia de combate. Como usted sabe, Venezuela ha tenido, prácticamente las Fuerzas Armadas venezolanas nunca han participado en una campaña militar pues de duración significativa. En consecuencia, cualquiera ahora mismo que quiera dar un golpe de Estado contra Maduro, tiene que saber que va a tener que enfrentarse a un grupo de varios centenares de contratistas militares experimentados y va a tener que combatirlos frontalmente. Eso crea una enorme disuasión. Eso hace que ahora mismo las personas que podrían estar pensando que derrocar a Maduro era fácil, porque no iba a tener que enfrentar mucha oposición militar, tenga delante una oposición militar muy fuerte. Digamos, una oposición militar evidentemente extranjera, evidentemente, pagada, pero en cualquier caso militarmente efectiva. Entonces eso crea una disuasión adicional sobre aquellos que quieran tomar la iniciativa y tratar de derrocar a Maduro. Por eso creo que es difícil, no digo que imposible, pero es difícil que veamos un movimiento en el corto plazo que es efectivamente haciendo uso de un grupo de militares que traten de acabar con el régimen, que sea capaz efectivamente de terminar con el gobierno de Maduro. Bueno, profesor, en esto estamos. Usted hace un análisis muy riguroso. Nosotros hacemos un análisis distinto, tal vez más movidos por el deseo que por hechos objetivos. Lo cierto es que los Estados Unidos entregó el control de las cuentas bancarias a el señor Guaidó. Toda la plata del gobierno de Venezuela y del Banco Central de Venezuela al gobierno legítimo del presidente que es Guaidó para los Estados Unidos. Eso lo dijo ayer Marco Rubio. Vamos a ver eso cómo funciona y si un bloqueo económico es suficientemente efectivo para que se caiga un régimen de este estilo. Sí, profesor. Sí, mire, entiéndame que comparto plenamente su deseo. No, pero claro, estamos del mismo lado de la historia, haciendo fuerza por lo mismo. Claro. El punto acá es que al mismo tiempo también me parece que hay muchos riesgos cuando uno genera unas expectativas muy altas, y hemos visto eso antes en Venezuela. Lo vimos con las marchas del 2014. Lo vimos cuando la oposición ganó la Asamblea Nacional. Entonces, efectivamente, cada vez el margen de maniobra del régimen es más pequeño, pero también es cierto que cada vez nos sorprenden a todos más, con una falta de escrúpulos más grandes y una disponibilidad de hacer cosas más atroces para poder mantenerse en el poder. Entonces, por eso, digamos, como analista, de alguna manera,
mi postura en este momento, digamos, sería decir que hay que ser prudentes, porque esto puede durar más de lo que pensamos y de lo que deseamos, ¿verdad? Lo que deseamos y lo que es capaz de soportar ese pueblo que tiene físicamente hambre. La última noticia es que la gente ya no obtiene su comida en la basura, porque se acabó la basura. Esas eran las noticias de última hora. Ya la gente consume la basura y los detritus, lo que quedaba de comida descompuesta, ya la gente se la come antes de tirarla a la basura. ¡Qué horror, por Dios! ¡Qué horror! En el país más rico de la tierra. Y lo de Turquía, pues vendrá, pero una mina de oro no se explota de la noche a la mañana, ¿no? Recuerde lo que han sido las minas de oro aquí en Colombia y ese es un proceso y es un proceso largo. Puede haber unos anticipos, puede haber lo que usted quiera, pero de todas maneras hay que jugarle a largo plazo con las minas de oro. En todo caso, estamos haciendo fuerza por lo mismo. Usted está mejor informado y es más prudente que nosotros. Nosotros tal vez estemos subinformados y estemos más movidos por la angustia de que el pueblo venezolano pueda encontrar su libertad y su capacidad decisoria sobre su destino respecto a una pandilla que lo liquidó al pueblo de Venezuela, se le robó cuanto tenía. Profesor, lo seguiremos molestando Cuando porque... usted quiera. Muchísimas gracias, profesor Ortiz.